Amén. Qué bueno. Dios es bueno. Ok, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en donde, que es nueva criatura es. ¿Cómo? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, gracias porque en Cristo estamos plenos. Amén y amén. Se puede sentar. La semana pasada, creo que el martes pasado, no sé si te se acuerda, le hablé de la palabra de estar posicionado en Cristo. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerdan? Cuando le hablé que estábamos, ¿qué? Posicionado en quién. Y le expliqué que es estar posicionado, ¿verdad? Y hoy quiero hablarle que estamos plenos en Cristo. ¿Estamos qué? La palabra pleno o plenitud es completo. ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Estamos cómo? Mi hermano, pero qué pereza. No veo la actitud como que de verdad usted quiere que yo le predique. Si no, yo no predico. Suelte esa pereza, ¿sí? Échela afuera. ¿Estamos qué? Pleno. ¿Pleno en quién? En Cristo. ¿Cómo? Pleno en Cristo. Amén. El domingo, allá en el Parral, estuve hablando de qué recibimos nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Cuántos tuvieron a acompañarnos del Parral el domingo? ¿Verdad? ¿Qué recibimos nosotros cuando nacimos de nuevo? Voy a expandir esta palabra para llevarlo a la palabra pleno en Cristo, ¿sí? En la introducción dice que el significado de nacer de nuevo en el original griego es la palabra anoten. Anoten. Que quiere decir nacer de arriba, origen divino, ¿sí? O ser nueva criatura, nunca antes creada. Escúcheme, yo le estaba explicando y le decía, ¿verdad? Que este nacimiento en Cristo, tengo que explicarlo de este modo como lo explicaba el domingo, ¿verdad? Que el relato que se dio en la palabra fue en Juan capítulo 3, cuando hablaba de Nicodemo, que Nicodemo le dice al Señor, lo llama maestro igual que él, y Jesucristo le dice, lo estoy parafraseando, de cierto de algo pasó en ti. ¿Sí? La palabra que salió de mi boca, Dios te la había dado hoy. Y algo confirmó y algo se rompió. ¿Sí? ¿Sí pasó así? Sí. Cuando el Señor decía, ¿verdad? Que el amor se había enfriado. ¿Sí? Y la maldad se había multiplicado. Algo te había hablado Dios hoy a ti de eso. Y Dios te lo estaba confirmando. Ok. Escuche, dice que Cristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo no vas a entrar.
en el reino. Y Nicodemo, usted sabe ya el relato que le dice, ¿cómo puede un hombre después de que es viejo nacer de nuevo? Y Cristo le dice a él, ¿qué le dice Jesucristo? El que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu. Él explica, Cristo le está diciendo, este no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Pero yo le explicaba el domingo, ¿verdad? Allá en el Parral, que como es un nacimiento espiritual y no un nacimiento físico, muchas veces pensábamos que al nacer de nuevo, nacíamos como niños. No sé si me estoy explicando. Y no es así. No es que nacemos como un niñito pequeño, no. Está hablando de la nueva vida espiritual y que se nos entrega un nuevo espíritu o el espíritu de Dios. Le da vida a nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu o el espíritu de nosotros nos hace pleno, completo. No es que tenemos que crecer como un niño, porque eso muchas veces nos enseñaron. Amén. Y uno de los capítulos que se usaba para enseñar esto fue el capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4. Recuérdense, algunos se recuerdan que cuando enseñábamos, ¿verdad? Cuando iban a enseñar sobre crecimiento espiritual, decían que Gálatas 4 era la referencia, donde decía que cuando somos niños, mientras somos niños, estamos bajo tutores y enseñadores. Pero fíjese una cosa, investigando y entendiendo esta palabra, escuchándola de otros enseñadores de la gracia y de la justificación por fe, ¿verdad? Y hablando del nuevo nacimiento, daba a entender esto, que cuando Pablo le estaba hablando a los Gálatas, acá, cuando eran los niños, estaba hablando de Israel. Que cuando Israel recibió la ley, quedaron como niños.
¿Recibimos qué? Automáticamente ¿qué? La madurez. Y recibimos el Espíritu de Dios completo. Entienda, cuando hablamos de un espíritu no estamos hablando de un humano. Que el humano necesita el tiempo para que se le vea el crecimiento. Más cuando habla del espíritu, no. Cuando habla del espíritu es completo. Ah, pastor, yo le he explicado de pastor, pero ¿por qué? Si estamos en Cristo también tenemos ciertas luchas, porque el espíritu dentro de nosotros nos está regenerando. ¿Nos está qué? Va a tratar con ciertos hábitos en nosotros, ¿verdad? Porque la carne, el cuerpo, como está habituado todavía a las cosas del mundo, a las cosas del pasado, el espíritu en nosotros nos va a ir redarguyendo y tratando, o nos ha ido redarguyendo y tratando con nosotros para ir dejando de practicar las malas y viejas costumbres. Pero eso lo hace un espíritu que está completo, no niño. Porque si lo llamamos a esos términos de niño, ¿qué va a saber hacer un niño? ¿Qué va a saber si necesita tutores? Pero este capítulo, escúchame, este capítulo acá de Gálatas, muchas veces lo usamos, lo utilizamos muchas veces. Porque cuando habla aquí de un niño, habla de un nepio. ¿Habla de un qué? De un nepio. Entonces se utilizó para la enseñanza de la madurez espiritual. ¿De la qué? Que estaban en el nivel de nepio, en el nivel de tecnón, en el nivel de telio y en el nivel de Abba. Y muchos nos confunden, bueno, ¿cuándo que yo voy a llegar a ese nivel? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo que voy a llegar? Y no sabíamos que en el momento que nacimos de nuevo, automáticamente se nos dio un espíritu completo, maduro, completo, ¿sí? Que comenzaría a tratar con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestras viejas costumbres. Escúcheme, no es el pastor que trata con sus viejas costumbres, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos va santificando, porque Él nos va direccionando y nos va diciendo, hermana, Jenny, lo que hiciste ayer no está bien, pero es alguien que te habla dentro de ti, ya sabes, no lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Ni siquiera es uno que está 24 horas con ustedes hablando y diciéndole algo, ¿verdad que no? Es el Espíritu que comienza a tratar en nosotros. Pero cuando no tenemos este conocimiento, nosotros muchas veces por la falsa enseñanza y por pensar, bueno, yo estoy en proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces impedíamos el trato que el Espíritu tenía con nosotros. Entonces te esperaba, no, en la escuela, cuando me enseñen en la escuela, es que yo voy a cambiar esto que me está diciendo aquí adentro que cambie. ¿Sí me entienden? Entonces cuando se le confirmaba en la escuela de liderazgo o escuela no creyente, entonces que te venía y cambiaba ese hábito, pero ya de hace rato el Espíritu le estaba diciendo, cambia este hábito. Y podía pasar un mes, 2 meses, un año, el Espíritu diciendo, Alfredo, deja de hacer lo que estás haciendo. Y no era sino por allá, por la misericordia de Dios, que venía Dios y le hablaba y decía, ay, sí tengo que cambiarlo. Y ahí obviábamos la voz del Espíritu. Obviábamos a la persona que ya habitaba adentro, que estaba completo. ¿Sí me entienden? Por eso es que en Cristo estamos plenos, estamos completos. ¿En quién? En Cristo estamos completos, sí. Ahora nosotros teníamos por mente que no tenemos que pasar los niveles espirituales. Usted te empezó a preguntar, ay, yo como que soy un tecno, yo como que soy un genio. Ay, cuando le llegará a Abba, ¿qué soy yo? Y fíjese, en las guías ponían que identifícate en qué nivel está, para que tú veas los errores doctrinales
por tantos años, yo vengo enseñando esto años y años, y te digo, Dios mío, ¿en qué nivel todo esto? Y yo hago como pastor, ¿en qué nivel? No sé si me estoy explicando. No sabiendo que el espíritu que se nos fue dado fue un espíritu completo. Un ser completo. Amén. Se nos dio un espíritu pleno, completo. Dice que note que aquí no es que nacimos como niños chiquitos, porque no está hablando de un nacimiento físico. No, aquí es que nos otorgó el espíritu completo de Jesucristo en nosotros. O sea que en Cristo estamos completos, estamos plenos. Aquí dice, ¿por qué no cuesta vivir la vida de Cristo cuando empezamos? Porque el ser espiritual que ya mora en ti comenzará a regenerarte y a convencerte que ya no eres el mismo desde adentro, haciéndote sentir mal cuando hagas algo contrario a la verdad. Él te redarguirá siempre hasta que vayas dejando los malos hábitos, y Él te llevará por el manual de vida que dijimos el domingo, que era la palabra de Dios. Tenemos que todos los días leer la Biblia. Mientras más leemos la Biblia, el espíritu que está dentro de nosotros, ¿verdad?, va a poder, a través de la palabra, habituar la carne, el alma, conforme, ¿verdad?, a la naturaleza de Dios. Porque aquí dice, ¿qué recibimos cuando nacimos de nuevo? La vida de Cristo, ¿verdad?, la naturaleza de Cristo y el carácter de Cristo, ¿verdad? La vida de Cristo, que habla del que decía que era la vida de Cristo. A ver si usted lo tiene por ahí. Dice la vida de Cristo. Dice, es la existencia guiada por la fe y el Espíritu Santo, donde el creyente muere al pecado y vive para Dios en Cristo. Amén. La naturaleza de Cristo define quién es Él. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. El carácter de Cristo es su forma de ser perfecta, marcada por el amor, la humildad y la obediencia, lo cual Dios busca moldear en nosotros. La vida de Cristo es la existencia guiada por la fe y el Espíritu Santo, donde morimos al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, es el Señor de nuestra vida. Ahora Él es el Señor de nuestra vida. Ya no somos lo que antes éramos. Era una persona somos una persona completamente nueva. No eres como una criatura, sino una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17. Escuche, cuando dice aquí, no es que van a ser una nueva criatura, sino que ya somos una nueva criatura. Ya lo somos. Ya lo somos. Escúcheme, por las falsas enseñanzas, porque fíjese una cosa, cuando la Biblia dice que Cristo nos otorgó a nosotros en la cruz del Calvario el perdón de los pecados, eso lo dice en plural. ¿En qué? Si es en plural, quiere decir que es todos los pecados, pasado, presente y futuro. La doctrina evangélica no admiten esto. Ellos dicen que todavía nosotros vivimos siendo pecadores arrepentidos. Dicen pecadores arrepentidos. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando van a hablar de los cambios, dicen que los cambios en nosotros son por procesos, y que son, ¿cómo que se le dice cuando dice unas progresivas? ¿Son qué? Progresivos, ¿sí? Y que cuando habla de que somos hijos de Dios, dicen, interpretaron lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, cuando dice le dio la potestad de ser hijos de Dios. Dice que nosotros poco a poco es que nos vamos a hacer formando como hijos de Dios, y de ahí agarran Gálatas capítulo 4 versículo 1. ¿Sí me entienden?
que mientras tanto tenemos que tener tutores, y los tutores son los que nos van formando como hijos de Dios. Cuando la Biblia dice que de antemano que ya al recibir a Cristo somos hijos de Dios y nos dio un espíritu pleno. Pero como eso fue que nos enseñamos, y la mente es como la mente, como la memoria de una computadora, no trabaja así. Entonces nosotros nos hicimos la idea de que todavía estamos siendo formados. ¿Me entiendes? Entonces Dios quiere hablarnos, revelarnos cosas grandes, y no nos puede hacer, porque la doctrina que tenemos es que todavía no estamos preparados, que todavía somos unos niños. Y Dios está diciendo: no son niños. Físicamente puede ser que tengan una edad, pero espiritualmente hay una eternidad, y yo te doy un espíritu completo. Amén. Es por eso que vemos en personas en buena doctrina, cuando hablamos de sana doctrina, en doctrina de la gracia, en doctrina del Cristo, que lo vemos que tienen apenas 2 o 3 meses y están volando, están siendo bendecidos. Dios los está usando de una manera sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque entendieron de que ya en Cristo están plenos, y son personas que automáticamente de la noche a la mañana su vida es transformada por completo. Pero los que nos enseñaron esto, todavía estamos luchando con viejas culturas, con viejas mañas y todas esas cosas. Por eso que hay gente que le cuesta mucho bajo esta enseñanza cambiar, no sabiendo que ya de antemano en Cristo Jesús estamos completos y somos nuevas criaturas. Entonces, tú eres lo que crees. Dígale que está a tu lado: tú eres lo que crees. Si nosotros creemos mal, viviremos mal. Si nosotros creemos bien, vamos a vivir bien. ¿Sí? Al creer bien, ¿verdad?, de que ya el Evangelio, que es poder de Dios para la salvación, nos transformó en hijos de Dios, entonces ya se acabarán las luchas con las viejas cosas, porque ya tu mente está ya, ¿verdad?, restaurada, renovada, creyendo de que es nueva criatura y que nos tiene ya pasado. Pero, pastor, bendiciones, pero como todavía estamos creyendo esto que se nos fue enseñado, la mente está ya, como lo decimos, ya sincronizada en esto. No, tengo que pasar mi proceso, tengo que todavía pasar el proceso del hijo Nepio, del hijo Tecnón, del hijo Telio, hasta llegar al agua. ¿Me está entendiendo? Y eso, en vez de acelerarnos, nos atrasó, nos estancó. Por eso que esa enseñanza, ¿verdad?, esa enseñanza no cabe para nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que nosotros estar rendidos a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi propósito? El propósito de Dios para mí con usted: traerlos a la presencia de Dios. Y mi enseñanza es Cristo. La Biblia dice: porque si estamos pegados a la vid verdadera, entonces vamos a dar fruto. ¿Vamos a qué? Que el fruto habla. Yo le hablé ahorita de la vida, la naturaleza. ¿Qué le decía yo que era la naturaleza? ¿Qué es? Su esencia, su sustancia, ¿verdad? Y su carácter. Cuando hablo de carácter, fruto del Espíritu, que es el amor. Que vamos a amar como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Sí? Pero para que nosotros entendamos esto, yo le dije ese día cuando prediqué allá sobre la cruz, de que para entender gracia tenemos que conocer cruz, saber y reconocer, aceptar y creer lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que aceptar el perdón de nuestros pecados, creer que Cristo nos perdonó, pasado, presente y en lo que viene. Pastor, ¿por qué lo que viene? Porque en este caminar puede que fallemos,
Pero aún con todo que fallemos, Cristo nos ha perdonado. ¿Cristo qué? Escuchen, muchas de estas enseñanzas dicen que no podemos enseñar que Cristo nos perdonó el pecado del futuro. ¿Me está entendiendo? Porque dice, pero si comete, entonces no lo... ¿Me está entendiendo? Entonces nos meten es una enseñanza de miedo a fallarle a Dios. Y el miedo a fallarle a Dios es la que nos lleva a fallarle a Dios. ¿El miedo qué? El miedo a fallarle a Dios es lo que nos lleva a nosotros a fallarle a Dios. Dios no se equivocó al dar a su Hijo a morir por nosotros. Cristo se bebió la copa toda completa de la ira de Dios contra el pecado. Él se hizo por nosotros maldito. Él se hizo por nosotros pecado. Y llevó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, para que nosotros no anduviéramos en temores, sino para que nosotros anduviéramos en gozo, en alegría, en regocijo y en gratitud con Él. Gratitud, Padre, porque tú me perdonaste lo del pasado, ahora lo del presente y lo que pueda cometer, para que nosotros no tengamos estorbo de levantarnos, sacudirnos y caernos, y levantarnos y seguir adelante. Entonces, ¿cómo no vamos a agradecerle a Cristo, al Padre? ¿Cómo no vamos a vivir una vida de gratitud? Agradecido a Dios, porque Él nos ha hecho a nosotros plenos en Cristo, ¿verdad? Él nos da a nosotros plenitud. La Biblia de plenitud de gozo debo de tener yo por lo que Él hizo por nosotros, lo que hace nosotros y a través de nosotros. ¿Saben una de las cosas que yo tengo que creer? En el perdón de los pecados. Nos cuesta creer que Cristo nos perdonó, y nosotros mismos nos hacemos daño a pensar mal de nosotros mismos. ¿Sí me entienden? Muchas veces Satanás va a hablar a nuestras mentes y va a usar, ¿cómo se llama? El pronombre propio. Como un pronombre propio que te va a poner a pensar como si tú fueras mismo que pensar y dice, pero es que yo soy malo. Es que yo soy un maluco para pensar que... Es Él hablándote. Recuerde que yo le dije a usted que los ángeles hablan a la mente y no en el caído. Y nos va a hacer pensar que somos nosotros los que estamos pensando así. Y a pensar así te va a hacer pensar que yo no merezco perdón. Yo tengo que hacer muchas cosas para merecer perdón. Este no es por méritos. Este no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es por lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo. Mire, yo no me cansaré de enseñarle gracias de que nuestra mente, nuestro corazón esté plenamente convencido y te pueda caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuánto creemos que Cristo nos libertó? Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué otra vez te devuelve otra vez a la esclavitud después que fuiste libre? Vas a volver otra vez a los viejos rudimientos de la ley. ¿Sabes que mucha gente utiliza la palabra para decir, ay, te caíste de la gracia, ¿verdad? Y escuche, la palabra ahí en Gálatas dice que cuando alguien viene y pone su mirada en lo que tiene que hacer para agradar a Dios, eso es caerse de la gracia. Porque dice que ya lo que Cristo hizo ya no le vale, ¿sí me entienden? Porque volver otra vez al legalismo, a lo que tú hagas o dejes de hacer, es caerte de la gracia. Es que tú estás diciendo, ya Cristo no es más que no es todo suficiente para mí. Escúcheme, siempre nos vamos a tener que parar porque el cuerpo está muy adaptado al masoquismo legalista que aprendimos, de pararnos en la mañana y sentirnos culpables. ¿Cuántos se han parado muchas veces el cuerpo y te sientes culpable? Levanta la mano. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo cuando me levanto en la mañana y me siento así? Declarar lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21? Dice, el que no era pecador se hizo pecado por nosotros, para hacer de mí la justicia de Dios en él. Diga yo siempre, cuando usted se sienta que mal, diga yo soy la justicia
de Dios en Cristo Jesús. Soy, diga conmigo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cada vez que usted declare eso, algo, todo ese peso de pecado, toda esa mentira, se va. Escúcheme, porque la enseñanza legalista nos lleva más a exaltar lo que Adán hizo que lo que Cristo hizo. ¿Lo lleva a qué? Pregunte, ¿cómo es eso? Que resaltamos más lo malo que lo bueno que Cristo hizo. ¿Sí me entienden? Resaltamos más el pecado que cometió Adán, las debilidades de Adán, lo que él hizo, su desobediencia, que lo que Cristo hizo. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Usted no está salvo por su obediencia. Nosotros no somos salvos por mí, por nuestra obediencia. Nosotros somos salvos por la obediencia de Cristo. Dice que su obediencia fue ir a la cruz. Denle un aplauso a Cristo por la obediencia. No es por nuestra obediencia. Escúcheme, la ley decía que si tú no obedecías estos mandamientos, caían en maldición. Y ningún hombre pudo, ni siquiera el pueblo de Israel, obedecer la ley. Muchos fueron incompletos. Uno solo fue el que obedeció. Ese se llama Jesucristo. No sé, por lo que él hizo, por su obediencia, que yo soy salvo. No por mi obediencia. ¿No por qué? No por mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque el primer hombre, Adán, fue desobediente a Dios. Y nosotros éramos hijos de desobediencia. ¿Éramos qué? Efesios capítulo 2 lo dice. Éramos hijos de desobediencia. Y operaban en nosotros los espíritus de la potestad de los aires. Y por lo tanto éramos hijos de desobediencia. Y dice en Efesios 2 que nosotros por obra no fuimos salvos, sino por gracia fuimos salvos. Se nos dio gratuitamente, ¿verdad? Entonces, por Adán traemos la naturaleza rebelde. ¿Sí? ¿Por qué? Por Adán traemos la naturaleza rebelde. Por eso es que Dios no nos toma en cuenta nuestra obediencia. Ahora, yo tengo que quitar la mirada de mí, de lo que yo haga o deje de hacer, y poner la mirada del que hizo. ¿Quién fue el que hizo? Cristo. Por la obediencia de él, el que yo fui salvo. Dice Romanos 5:17, que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero por la obediencia de un hombre, todos fuimos justificados. ¿Todos fuimos qué? Justificados por la obediencia de Jesucristo. Ok, ¿cuál es mi ejemplo de obediencia a Cristo? Entonces yo digo, como Él es, yo soy. ¿Cómo qué? Como es Cristo, yo soy. Si Él fue obediente hasta sacrificar su vida, yo soy obediente para trabajar en su obra. ¿Sí? Muchas veces lo hacemos cansado, pero nos regocijamos porque tú dices, Señor, si tú te mantuviste fuerte llevando la cruz, aunque te caíste, te volviste a levantar, ¿cómo yo no voy a tomar mi cruz y seguir? Si tú dices que esta carga es ligera y es un privilegio servir, porque al servir al prójimo, yo te sirvo a ti, porque como tú lo hiciste, yo lo hago. Nuestro mayor ejemplo, su mayor ejemplo no soy yo, su mayor ejemplo es Cristo. ¿Sí? Entonces que nuestros ojos no pueden estar en el hombre, nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Pablo dijo
Sean imitadores de Cristo como yo soy de Él. En una ocasión digo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero él lo estaba diciendo metafóricamente. Él estaba diciendo, sean imitadores de Cristo como yo soy de Él. Si quieres ser un ejemplo, bueno, yo lo imito a Él. ¿Y qué es lo que estaba haciendo, lo que fui recomendado por el Espíritu Santo para este cambio? Es que el Espíritu Santo me dijo, quiero que los enfoque en Cristo. Los voy a enfocar en Cristo. Cristo se encarga de transformar, de cambiar. Cristo se encargará de multiplicar. Sí. Porque cuando usted vaya a predicar este evangelio, la gente no lo va a ver a usted, la gente va a ver a Cristo. Porque usted no vaya a llevar unas malas noticias de un evangelio de condenación, un evangelio de condición, de que Dios, si viene a Cristo, Él te va a dar esto. No, usted le va a predicar la gracia de Dios. Usted le va a predicar, ¿verdad?, que este evangelio es gratuitamente. Nada tuvimos que hacer. Él lo hizo por nosotros. Amén. Entonces, eso nos da a nosotros la plenitud en Cristo. Estamos completos en Cristo Jesús. Yo le dije que hoy va a ser contigo. Amén. Colóquese sobre su pie. Hasta aquí me ayudó Jehová. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche. Tus hijos hoy entendieron lo que es estar pleno en Cristo en cortas palabras. Hoy bendigo su vida, prepáralos para estos próximos días y que ellos entiendan el mensaje de la gracia, la justificación por la fe y el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús.